2021. Y vamos a comenzar con la primera clase de Física del Estado Sólido, la Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería. Vamos a comenzar explicando en qué consiste el curso de Física del Estado Sólido, cuál es la bibliografía y vamos a decir también lo que la mayoría de ustedes quizá ya conoce, cómo va a ser la calificación. Vamos a comenzar por ahí. La calificación es parcial peso 1, final peso 1 y prácticas también peso 1. Y el sustitutorio reemplaza ya sea al parcial o al final. Posiblemente los exámenes también van a ser por esta vía, donde es muy fácil copiar. Pero si yo detecto que han copiado, entonces voy a poner 0A, ¿de acuerdo? Sin pensarlo dos veces. Ahora sí, yo creo que podemos comenzar a decir en qué consiste la física del estado sólido. La física del estado sólido consiste en explicar las propiedades de cualquier trozo de sólido, explicar propiedades de sólido en función de dos cosas. Propiedades en función de dos cosas. Composición química, o sea, qué átomos constituyen el sólido, y también cómo están distribuidos esos átomos dentro del sólido. Y eso lo llamamos estructura. Estructura y composición química se supone que deben explicar todas las propiedades de un sólido, de un trozo de metal, de un trozo de material aislante, de un trozo de semiconductor o de un trozo de superconductor, ¿cierto? Todas esas propiedades deben ser explicadas en función de la composición química y de la estructura. Por ejemplo, la capacidad calorífica. Voy a escribir algunas para concretar. Capacidad calorífica tiene una explicación muy elegante. Se llama el modelo de Debye. Es un punto muy importante que ustedes deben comprender y saber explicar bien. La conductividad eléctrica, ¿no? Conductividad eléctrica. Perdón, primero la conductividad térmica, K. Y la conductividad eléctrica también, por supuesto. Conductividad eléctrica. Constante de Hall. Constante de Hall. ¿Qué más? Hay otras propiedades como ópticas, por ejemplo, la permitividad dieléctrica o la permeabilidad magnética. Todas esas propiedades, en principio, pueden explicarse en función de la composición química del sólido y de la estructura del sólido, ¿cierto? Pero existen dos conceptos fundamentales en la física del estado sólido, ¿no? Que son fonones y estructura de bandas o teoría de bandas. Vamos a poner acá estructura de bandas o teoría de bandas. Fonones se refiere a movimientos vibracionales de los átomos dentro del sólido. Vibraciones atómicas dentro del sólido, ¿cierto? Esos son los fonones. Y la estructura de bandas se refiere a los valores posibles de energía que pueden tener los electrones dentro del sólido, ¿cierto? En física atómica, un átomo individual puede tener
no puede tener, tiene valores de energía discretos, ¿cierto? Cuando una partícula se mueve en el vacío, así como un electrón en un microscopio electrónico, puede tener cualquier valor de energía. La energía es un continuo. Este es el vacío. Un electrón en el vacío, un electrón en un átomo aislado, pero un electrón en un sólido puede tener valores de energía solamente en ciertos rangos, diferente a esto, continuo, y diferente a esto, totalmente discreto. Entonces, es una particularidad de los sólidos. Entonces, sus intervalos de energía, sus bandas de energía, ¿cierto? Entonces, la forma como vibran los átomos vibran como ondas, ¿no? Ondas, con un vector de onda y que tiene una relación con la frecuencia. Entonces, esto se llama estructura de fonones y esto se llama estructura de bandas, ¿no? En lugar de decir entonces que todas estas propiedades físicas de un sólido se explican en función de la composición química y de la estructura de los sólidos, es más concreto, es más específico decir que todas las propiedades del sólido se pueden explicar a partir de su estructura de fonones y de su estructura electrónica o de su estructura de bandas, ¿cierto? Eso es entonces la física del estado sólido. Se explica todas las propiedades elásticas, módulo de Young, hasta propiedades superconductoras como temperatura crítica, campo crítico, etc. Todas las propiedades se supone que tienen que ver con los fonones y con las bandas, pero también con la composición química y la estructura, ¿cierto? Entonces, es por eso que el curso que yo dicto hace varios años lo divido en dos partes, antes del parcial y después del parcial. Desde ahora hasta antes del parcial nos vamos a preocupar de estudiar qué son los fonones y cómo se mueven los electrones dentro del sólido, o sea, las bandas. Esa es la meta hasta antes del parcial. Y después del examen parcial, entonces, aplicar estos conocimientos de aquí para explicar estas propiedades de acá. ¿De acuerdo? Eso es nuestro curso. Eso es nuestro curso. Y nosotros tenemos acá 3 personas en espera. Vamos a entrar. El principal material para estudiar este curso son estas diapositivas, que yo se las voy a mandar antes de cada capítulo. Están ordenadas por capítulo. Y un capítulo generalmente me dura una semana, o sea, 2 clases, a veces 3 clases o hasta 4. ¿Cierto? Ok. Entonces, ahora voy a mostrarles la bibliografía. Está acá. Estos son los libros principales. Los más antiguos son el libro de Kittel, Introducción a la Física del Estado Sólido. Yo tengo la 8ª edición, no sé si después de esa 8ª edición habrá otra, pero también tengo la 5ª y la 4ª, que es la 2ª en español. Entonces, tiene varias ediciones y corta capítulos, agrega otros, ¿cierto? Ese es el libro de Kittel, ¿cierto? Y esos 3 que están aquí con azul son los 3 principales. El otro libro es
Elementary Solid State Physics de Omar. Ese libro es antiguito, pero es muy didáctico. Y el otro libro es Solid State Physics de Ascroft y Mermin. Es un libro que me trae buenos recuerdos porque yo estudié un curso de física del estado sólido en Suecia en 1990 más o menos, y estudié con este libro. Es un libro un poco duro, pero es bien concreto, tiene muchas ecuaciones, explica las cosas bastante bien usando matemáticas rigurosas, muy rigurosos. Los demás, estos dos libros son más cualitativos. Y hay otros libros que los uso de vez en cuando, dependiendo del tema. Uno de los libros que uso más es este, ¿no? El Ivash y Luz. Ya, estos son los 4 que uso más. Esa es la bibliografía. Y vamos a decir algo más sobre la física del estado sólido que no he dicho en la pizarra, pero que aquí está escrito. Digamos así, un poco de historia de física del estado sólido. La física del estado sólido, puede decirse, comenzó más o menos en 1910, 1911. Se ha desarrollado entonces a lo largo del siglo XX. Y al principio, ¿no? La física del estado sólido se ocupaba de estudiar la estructura de los materiales. En particular, cuando aprendieron los científicos a manejar el difractómetro de rayos X, lo primero que hicieron es, vamos a ver cuántos tipos de minerales existen sobre la Tierra. Vamos a estudiar todos los minerales, ¿no? Calcita, pirita, etc. Todos los minerales y vamos a ver su estructura. Lo estudiaron por difracción de rayos X y hicieron una caracterización hasta que se terminaron todos los minerales. Ya todos los minerales están caracterizados con difracción de rayos X. Ya hay volúmenes que nos explican cómo son las estructuras de los diferentes minerales. No, eso más o menos estaba en su apogeo en los años 1930, 1940. En los años 50, la física del estado sólido cambió un poquito de rumbo, se transformó un poquito y se dedicó más a lo que ahora se llama física de semiconductores, ¿no? Y la gran meta, el gran gol de esa época fue cuando descubrieron el transistor que trajo todo un desarrollo tecnológico que hasta ahora continúa expandiéndose, ¿no? El transistor, para explicar qué cosa es el transistor, bien fácil, nosotros acá tenemos antes del transistor existían estos elementos que se llamaban rectificadores, pero que eran atubos, o sea, era un metal dentro del tubo rodeado de otra placa metálica, digamos un filamento y una placa metálica. Un filamento que servía a la vez lo calentaban, en esa época, mejor dicho, lo calentaban y ese calentamiento hacía que ese tubo que estaba al vacío se llenara de electrones, había muchos electrones sueltos, entonces los electrones podían circular solamente en una dirección. Si es que se les daba, por ejemplo, un potencial acá negativo y acá a esta placa positivo, entonces los electrones podían moverse solamente de aquí a acá. Si cambiábamos la polarización, ya no había movimiento porque el electrón no se podía mover hacia este generador de electrones, ¿cierto? Los electrones salían de aquí y llegaban allá y el voltaje que nos atraía tenía que ser acá positivo. Si ponías acá positivo, entonces los electrones no iban a acercarse al negativo, ¿cierto? Entonces, y tenían una curva como esta, 0 por acá, de cuando el voltaje era negativo,
En esta placa, cuando el voltaje era negativo, la corriente era cero. Acá, ni siquiera he dibujado el cero. Y solamente había corriente cuando el voltaje era positivo. Eso se llamaba un rectificador. Ese rectificador, que tenía más o menos unos 10 centímetros de altura por unos 4 centímetros de diámetro, ¿no? Era regular. Entonces, en volumen, era muy voluminoso, fue reemplazado por una unión PN, dos pedacitos de sólido, uno tipo P y uno tipo N, que realizan exactamente la misma operación. Esto es un diodo, por supuesto. Pero la idea se generalizó o se expandió y en el medio de los dos, el filamento, en medio del filamento y en medio de la placa, entre los dos, se puso una rejilla y se le daba un voltaje a esta rejilla y el voltaje de esta rejilla ayudaba a controlar esta corriente. Podía modificar. Modificando la corriente de la rejilla, tú modificabas la corriente de la placa, ¿no? Y eso fue reemplazado, también esto era voluminoso, ¿no? Unos 40 centímetros cúbicos o más, y acá fue reemplazado simplemente por un transistor que tiene más o menos unos 1 centímetro cúbico es mucho, ¿no? En esa época. Ahora estos transistores son, en 1 centímetro cúbico hay 1 millón o varios millones de transistores, porque cada vez la tecnología los hace más pequeños, ¿no? Debido a una técnica que se llama litografía. Bueno, esa es la importancia de la física del estado sólido. Entonces, dos campos hemos dicho, hablando de la historia de la física del estado sólido. Uno, al principio, cuando se descubrieron los rayos X, la física del estado sólido solamente servía para clasificar a los minerales según su estructura cristalina. Después, hubo una época en donde el centro de la física del estado sólido estaba en la física de semiconductores para construir dispositivos, y paralelamente también un tema muy importante, en los años, la superconductividad se descubrió también desde 1911, pero la teoría de superconductividad se desarrolla muy lentamente, ¿no? Tal es así que en 1911 se descubrió y en 1933 se descubrió que los superconductores eran repelidos por todos los campos magnéticos, o sea, tenían un efecto que se llama el efecto Meitner, y eso recién fue, fue haciendo que la gente comprendiera el comportamiento y elaborando una teoría. La teoría de los superconductores se elaboró recién en los años 50, 56, 57, casi paralelamente, o sea, abarca desde lo que les decía, el estudio de los minerales hasta el estudio de semiconductores. Y todavía se sigue investigando superconductores, que el anhelo de todos es que sean con una temperatura crítica que esté por encima de la temperatura ambiente, o sea, por encima de los 600 K. Y cada vez hay más aplicaciones también de los superconductores. Escuché una noticia ayer que los chinos querían hacer en Estados Unidos un tren de levitación magnética. Ese tren de levitación magnética se basa en la repulsión de los superconductores por campo magnético, efecto Meitner, y algunas variantes del efecto Meitner que se llaman quantum locking. Ok, esa es entonces la introducción a este curso. ¿Para qué sirve? Para hacer infinidad de dispositivos tecnológicos. La física del estado sólido sirve para hacer infinidad de dispositivos tecnológicos. Modestamente, nosotros por acá hemos hecho ahora algunos, ¿no? Nosotros también hacemos un poquito de física del estado sólido. Nosotros hemos hecho algún par de aplicaciones de física del estado sólido. Sensores o biosensores, por acá estamos sustentando en estos días, en estas semanas quizás, una tesis de doctorado, biosensores
Y otra cosa que no está aquí, pero que también le hemos dedicado bastante tiempo en nuestro laboratorio, es producir, o sea, cambiar las propiedades mecánicas de los materiales, sobre todo de los aceros. Las propiedades mecánicas de la superficie de acero se pueden cambiar recubriéndolos con materiales de alta dureza, es decir, modificando el módulo de Young, por ejemplo. ¿Ok? Esas son las aplicaciones y lo poco que nosotros hacemos, pero quizás algunos de ustedes van a hacer en otras latitudes algunas tecnologías más elaboradas que las que se pueden hacer acá. Pero es bueno que a donde vayan, a cualquier universidad que vayan, que hagan su doctorado en cualquier país del mundo, tengan una base de física del estado sólido, que sepan conversar sobre física del estado sólido. Por eso, mis exámenes siempre normales, en tiempos de no pandemia, mis exámenes tratan de ser cualitativos, donde hago preguntas concretas, más o menos que ustedes de memoria sepan manejar los términos. ¿Qué cosa es fonón? ¿Qué cosa es una relación de dispersión, omega versus K en los fonones? ¿Qué cosa es una estructura de bandas? ¿Cómo son las estructuras de bandas típicas para un material FCC, BCC, etcétera? La idea es que ustedes tengan en su background muchos conocimientos de física del estado sólido y que cuando vayan a un laboratorio no vayan de cero, ¿cierto? Ya vayan conociendo algo. Entonces, dicho eso, yo puedo comenzar ya con el capítulo 1. El capítulo 1 de este curso es cristalografía. Se llama cristalografía. ¿Y de qué trata? Trata de describir la estructura de los sólidos, ¿no? Cómo se distribuyen los átomos dentro de un sólido, ¿no? Eso se llama estructura. Vamos a hablar entonces de los diferentes tipos de estructura de los sólidos. Acá está. Los sólidos, en general, pueden ser cristalinos o amorfos. Cristalino significa ordenados. Vamos a precisar enseguida, dentro de unos minutos, qué cosas son sólidos cristalinos y qué significa sólidos ordenados y qué significa sólidos amorfos. ¿No? Los sólidos cristalinos son ordenados, los átomos están ordenados en determinadas posiciones del espacio, ¿no? Solamente pueden haber átomos en ciertas posiciones del espacio que vamos a describir detalladamente en todo este capítulo, y los sólidos amorfos, donde no hay ningún sitio preferencial para los átomos dentro del sólido y pueden ocupar lugares del espacio dentro del sólido en forma aleatoria, ¿no? Más o menos como si uno soltara sobre una mesa una bolsa llena de papas, entonces las papas ahí se acomodan como sea, ¿no? Más o menos, para dar una idea, ya que estamos hablando, haciendo la comparación con las comidas, los sólidos cristalinos son ordenados y una comparación con comida sería un choclo, ¿no? Los granos del choclo, los maicitos, están bien ordenaditos en hileras, ¿cierto? Eso nos da una idea de que es un sólido ordenado y de qué cosa es un sólido desordenado. Entonces nosotros, en este curso, nos dedicamos solamente a los ordenados, o sea, a los sólidos cristalinos. Intermedio entre los ordenados y los amorfos existen los polímeros, que son ordenados, pero por unos cuantos micras. Después de unas micras ya cambia el orden. Se llama orden de rango corto. Generalmente los polímeros son ordenados de rango corto y también son muy útiles. Entonces nosotros estudiamos solamente los sólidos cristalinos y el modelo básico del sólido cristalino es una distribución infinita de puntos. O sea, cuando uno comienza a estudiar un sólido, dice,
Los sólidos son como un conjunto infinito de puntos ordenados, ¿no? Desde menos infinito hasta más infinito, desde menos hasta más infinito, tenemos un conjunto de puntos ordenados y en cada punto hay un átomo o se le puede asignar a ese punto dos o más átomos. Esos son los sólidos cristalinos y son a los que nos vamos a dedicar. Entonces, y podemos estudiar todas las propiedades que les he mencionado de los sólidos cristalinos. Y cuando nos dicen, ¿y por qué? Y cuando nos toque estudiar un sólido desordenado, bueno, aproximamos el sólido desordenado a un sólido ordenado. En primera aproximación, deben tener más o menos las mismas ideas, los mismos conceptos básicos de fonones y de teoría de bandas, pero hay ciertas deformaciones, ¿cierto? Se hacen aproximaciones nuevas a la teoría. Ok, entonces esa palabra acá, de los sólidos cristalinos son sólidos ordenados, la vamos ahora a precisar. Para precisar qué cosa es un cristal, con la idea de que es un sólido ordenado, entonces Kittel pone en la primera página de su libro un sólido cristalino o cristal se puede describir como una red más base. Ya sé esta ecuación que no tiene nada que ver con álgebra, sino simplemente es un recordatorio para explicar qué cosa es un sólido. En física del estado sólido, cuando uno quiere describir la estructura de los cristales, tiene que pensar en esta fórmula. Es una red cristalina más una base de átomos, ¿cierto? Acá escribí algo. Un sólido cristalino se puede describir definiendo primero el concepto de red cristalina, ¿no? Hay que explicar qué cosa es el concepto de red cristalina, que es un conjunto ordenado de puntos. Y después que ya sabemos qué cosa es red cristalina y que tiene muchos puntos, a cada punto se le asigna un átomo, o dos, o tres, o más átomos, y entonces eso es lo que constituye el sólido. Siempre hay que saber describir al sólido según esta regla básica, ¿no? Esa es la idea. La primera idea es saber describir a los sólidos según esta regla básica. Y para eso tenemos que estudiar un capítulo muy amplio, que es el capítulo de redes cristalinas. Redes cristalinas. Vamos a comenzar a explicar redes cristalinas en el espacio real, vamos a decir en el espacio de longitudes. En el siguiente capítulo vamos a ver que también hay redes cristalinas en el espacio de longitudes a la -1, que se llama el espacio recíproco, y vamos a hablar también de redes recíprocas. ¿Y para qué sirven las redes recíprocas? Los vectores en la red recíproca, ¿para qué sirven? Sirven para explicar, para describir los movimientos, ya sea de los electrones en las bandas que les mencioné, o de los fonones, ¿no? Las ondas. El espacio recíproco son longitudes a la -1, son vectores de onda. O sea, en el espacio, los vectores de la red recíproca tienen dimensiones de un vector de onda. Entonces, sirven perfectamente para describir las ondas. Tanto ondas que describen el movimiento de los átomos, o sea, de los fonones, o ondas se llaman funciones de onda en mecánica cuántica, que describen, valga la redundancia, los estados electrónicos, ¿no? Estado es una función de onda, donde además de la parte espacial hay que pensar en el spin. Bueno, entonces, pero por ahora no vayamos tan lejos todavía. Vamos a hablar solamente de redes cristalinas en el espacio de longitudes, en el espacio real de longitudes, ¿no? Y aquí está la definición. ¿Qué cosa es una red cristalina? Es un conjunto de puntos que se genera con tres vectores linealmente independientes, así, ¿no? A, B y C. A por B igual a C, por ejemplo, en la dirección de C. No necesariamente haciendo 90 grados. O sea, A por B no es necesariamente C, ¿no? Lo dije, en algunos casos es cierto, en otros casos no. Entonces, ¿qué cosa es una red cristalina? Entonces, uno se imagina tres vectores en el espacio, así, por ejemplo, A
este es B y este, mi pulgar es C. Entonces, y lo multiplico por enteros. A cualquiera de ellos lo multiplico por enteros. Por un entero, por otro entero, a cada uno por cualquier entero. Entonces tengo una terna de enteros de esta forma y todas las ternas posibles, forman la red. Ese es el conjunto ordenado de puntos, ¿no? Formas un conjunto ordenado de puntos a partir de tres vectores, A1, A2, A3 y todos los enteros posibles. Esa palabra es básica. Algunas veces ustedes dicen medio entero, no, tiene que ser entero. Para que sea red, tiene que ser tres vectores linealmente independientes y tres enteros. Obviamente también hay redes bidimensionales. En ese caso serían solamente dos vectores linealmente independientes y esto ya no serían ternas, sino serían duplas. Y también hay redes unidimensionales, donde solamente habría un solo vector, ¿cierto? Pero el concepto general es en tres dimensiones y esta es la definición, ¿no? A1, A2, A3 linealmente independientes y todos los enteros generan entonces un conjunto infinito de puntos ordenado, ¿cierto? Ya definimos qué cosa es una red. Asociado con red hay bastantes conceptos que tenemos que manejar. Hay varios conceptos. El primer concepto es qué cosas son vectores primitivos y qué cosas son celdas primitivas. ¿Qué cosas son vectores primitivos? Son esos tres que mencioné. A1, A2, A3 linealmente independientes y que generan toda la red junto con Z3. Z3 es el conjunto de todas las ternas, ¿no? A1, A2, A3 es una terna primitiva si es que genera toda la red. Vamos a ir explicando poco a poco detalles. Y esos tres vectores, si yo trazo paralelas, estos son A, B y C, si yo trazo paralelas, entonces formo un paralelepípedo, ¿no? Paralela por acá, formo una cajita, ¿no? Me gusta decir cajita, puede decir también un paralelepípedo. Basados en tres vectores linealmente independientes, yo formo una cajita. Esa cajita, que está formada por los tres vectores primitivos, se llama celda primitiva. Celda primitiva. Pero, yo una vez que ya tengo mi conjunto infinito de puntos, me pongo a pensar, me pongo a jugar con ellos y me doy cuenta que en lugar de haber usado A1, A2, A3 como terna primitiva, también pude haber usado otros vectores, B1, B2 y B3, que también me reproducían el mismo conjunto de puntos, ¿cierto? Entonces, la terna primitiva no es única. Pueden haber infinidad de ternas primitivas para una misma red. Una misma red puede ser, pero la característica es que sea una red definida en función de la terna A1, A2, A3. Esa terna A1, A2, A3 define una cajita. Y por otra terna, B1, B2, B3, yo puedo escribir la misma red. B1, B2, B3 me definen otra cajita. Si las dos son primitivas, las dos celdas primitivas tienen que tener el mismo volumen. Si es que estamos en tres dimensiones. O la misma área si es que estamos en dos dimensiones. No. Hay varias celdas que me pueden servir para definir varias ternas primitivas que me pueden servir para escribir el mismo cristal. Ahí está esta es la idea, ¿no? La idea es en dos dimensiones, la figura es en dos dimensiones para no complicar la cosa. Entonces, esta red que está acá, los puntos rojos forman una red. En realidad es una sección de la red, porque la red se va hasta infinito. Es una sección de una red y este es un vector, perdón, A1 y A2 son una terna, no, en este caso una dupla primitiva. Son una dupla primitiva. Multiplico por 2, multiplico por 3, encuentro un punto. Multiplico por menos 1, ¿no? Encuentro un punto por acá. Por menos 2 encuentro un punto. Y si sumo todos los generados por esta, más todos los generados por esta, contengo todo este conjunto infinito de puntos, que se llama red, ¿cierto? Entonces, esta es una
dupla primitiva. Es una dupla primitiva. Pero no solamente esta, es el mismo conjunto de puntos, la misma red, esta que está aquí, pero B1, B2 también me genera esta misma red. B1, B2 con todos los enteros, con todas las duplas de enteros, B1, B2, también me lleva al mismo conjunto de puntos. Y también C1, C2 es otra dupla primitiva. Esta es una dupla primitiva, esta es otra, esta de acá también. Todas ellas me generan la red con duplas de enteros. Excepto esta varía, esta no es una. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la regla que acabo de definir? Que con esta dupla primitiva más todos los enteros, yo debería ir a cualquier punto de la red. Esa es la definición, ¿cierto? Pero si U1, U2 fueran una dupla, entonces con enteros yo debería llegar acá. Pero no se puede, ¿no? Tendría que usar fracciones, ¿cierto? Una fracción de aquí, por aquí más o menos, una fracción, sumar, y recién llego acá, ¿no? Entonces, U1, U2 no es una dupla primitiva, ¿de acuerdo? Y acá tenemos varias duplas primitivas y el paralelepípedo que se forma, en este caso el paralelogramo que se forma, son las celdas primitivas. Estos son celdas primitivas, ¿cierto? Una idea básica que se usa en física del estado sólido es que si nosotros tenemos una porción muy grande de una red, el número de celdas primitivas es igual al número de puntos de red. En otras palabras, hay una celda primitiva por cada punto de red. En cualquier red cristalina hay una celda primitiva por cada punto de red. Eso es básico. ¿Está bien? Una manera de verlo es esta que está aquí. Esta celda primitiva, mejor acá, esta celda primitiva aparentemente está relacionada con 4 puntos de red. Pero si dilatamos el punto y lo consideramos una esfera, se puede ver que solamente un cuarto de cada punto, un cuarto de cada esferita, está dentro de esta celda primitiva. Entonces, esta celda primitiva le corresponden 4 cuartos de punto. Entonces, es un punto por celda primitiva. Igual acá. Aunque la geometría no es exactamente la misma, acá hay una fracción, acá hay otra fracción de punto, y acá hay otra, y acá hay otra, pero las 4 fracciones hacen justamente un punto de red. Entonces la regla básica es un punto de red por cada celda primitiva. Ya vimos el concepto de celda primitiva. Ahora vamos a introducir 2 propiedades básicas de todas las celdas primitivas. Las celdas primitivas, propiedades básicas de todas las redes cristalinas. Vamos a estudiar 2 propiedades básicas de todas las redes cristalinas. Todas las redes cristalinas tienen 2 propiedades básicas que se llaman simetría translacional y simetría de inversión. ¿No? Simetría translacional y simetría de inversión. Por ejemplo, ¿qué significa simetría translacional? Significa que si yo coloreo todos estos puntos rojos que están aquí y pongo acá un papel, ¿no? Pongo un papel y saco un duplicado de todos estos puntos rojos que están acá. Entonces, después desplazo este papel de tal manera que me voy de un punto rojo a otro punto rojo. Desplazo mi papel de un punto rojo a otro punto rojo. Entonces, las 2 redes van a coincidir. O sea, los 2 conjuntos de puntos rojos, el que está aquí en este papel y el que está sobre la pantalla de la computadora, los 2 coinciden. ¿Está bien? Yo traslado este punto a este punto,
¿no? Usted está escuchando, usted está viendo lo que yo estoy haciendo, pero se descuida un ratito y no ve, y yo qué digo, voy a trasladar toda la pantalla de tal manera que este punto vaya a este otro punto. Entonces, un punto rojo va a caer en otro punto rojo. Entonces, nada se mueve. Regresa usted, ve y sigue viendo el mismo conjunto de puntos. Eso se llama simetría traslacional, ¿cierto? Usted puede mover una red, creo que sí, hace la misma red, para explicarlo, la misma red en dos papeles, la misma red en dos papeles. Entonces, aquí coinciden los puntos. Después ahora desplaza de tal manera que un punto de un papel cae sobre un punto de otro papel. Pero entonces, eso significa que no solamente esos dos puntos van a coincidir, sino van a coincidir todos los puntos del plano infinito, me refiero, ¿cierto? Las dos redes van a simetría traslacional es eso. O sea, se dice todas las redes cristalinas tienen simetría traslacional por una traslación de la forma T igual a N1A1 más N2A2 más N3A3. Acá está. Esta es la simetría traslacional. Si yo cojo una red y la desplazo este punto, nadie se da cuenta que la he desplazado. Esa es la regla básica. Esa es la propiedad de simetría traslacional. Y también la propiedad de inversión es una característica de todas las redes. ¿Qué quiere decir propiedad de inversión? Que yo, el punto R, todos los puntos R los transformo a menos R. Todos los puntos R los llevo a menos R. ¿No? El que era menos R, obviamente va a ir a menos R, o sea, a R. Es un intercambio de puntos, ¿cierto? Entonces, el conjunto de puntos, ¿no? Imagínense que los puntos son pequeños virus que se mueven. Uno, el virus que está en R se mueve al que está en menos R, y el menos R se va al que está en R. Entonces, nada cambia. La red sigue siendo exactamente la misma. ¿Sabes? Simetría de inversión. Entonces, hemos definido red cristalina. Hay dos conceptos básicos. Primero, que son vectores primitivos, celda primitiva, y ahora les estoy hablando de dos propiedades básicas que son simetría de inversión y simetría de traslación. ¿Cierto? Ahora, voy a dar otra definición de red, ¿no? Definición de red. En lugar de definir red matemáticamente, yo la puedo definir, digamos, en forma práctica, como un conjunto de paralelepípedos. Tengo acá un paralelepípedo, ¿cierto? Tengo acá un paralelepípedo, pongo otro paralelepípedo igualito arriba, otro al costado, otro abajo, otro a la derecha, y lleno todo el espacio con paralelepípedos igualito a este, ¿no? Con paralelepípedos igualito a este. Entonces, eso me ayuda a definir una red. Pero red es conjunto de puntos, profesor, claro. Entonces yo digo ahora, voy a señalar todos los puntos de los paralelepípedos, solamente los que están en las esquinas de los vértices. Esa es mi red. No todos los paralelepípedos, sino, ¿cuál es mi red? Las esquinas de los paralelepípedos constituyen una red. ¿Cierto? Otra forma entonces de definir red es decir, una red es el conjunto de todos los puntos de las esquinas de los paralelepípedos infinitos que se expanden en todo el espacio. Pero no solamente puedo yo hablar del conjunto de puntos de los vértices, sino también otros puntos que están, por ejemplo, en el centro de las caras o en el centro mismo de este paralelepípedo, ¿no? Entonces yo señalo puntos específicamente y puedo definir, en base a un conjunto infinito de paralelepípedos, puedo definir un conjunto de puntos, y esa es mi red. Ahora, lógicamente, con un conjunto de paralelepípedos, yo puedo definir infinitos
conjuntos de puntos ordenados y algunos son red y otros no son red, ¿no? Tengo un conjunto, por ejemplo, digo, este conjunto de paralelepípedos y marco los vértices, pero también marco este punto que está a 1 centímetro del vértice. En todos los paralelepípedos marco el mismo punto. Entonces tengo un conjunto de puntos ordenado. La pregunta es, ¿esto es red? ¿Satisface el concepto previo de red que ya di? Entonces hay que verlo. Entonces, una manera es comparar este conjunto ordenado que acabo de definir aquí con la definición misma. Pero a veces es más fácil no compararlo con la definición misma, sino chequear. Chequear si tiene las dos propiedades que acabo de mencionar, la traslación y la inversión. Vamos a verlo con ejemplos. Entonces, con un sistema de cajitas superpuestas unas sobre otras, yo puedo definir un conjunto ordenado de puntos. ¿Ese conjunto ordenado de puntos es red o no es red? Para el criterio principal es entonces, el criterio para saber si es red o no es red, es que satisfaga las propiedades de traslación y la propiedad de inversión. Vamos a verlo con ejemplos. En una dimensión, por ejemplo, ¿este de aquí es una red o no? Este es una cajita unidimensional, digamos. Esta es una cajita unidimensional, otra cajita unidimensional, infinitas cajas unidimensionales forman una red unidimensional. Chequeamos que es red. ¿Por qué? Porque tiene propiedades de simetría. ¿Cuál es simetría? Si este conjunto infinito, este punto, lo llevo acá, entonces todos los puntos van a desplazarse lo mismo. Este de aquí irá para acá, este de aquí va para acá, y caen en el mismo conjunto infinito de puntos, ¿no? Si este lo desplazo acá, todos se van a desplazar por la misma distancia, entonces el conjunto infinito de puntos se transforma en el mismo conjunto de puntos, o sea, es simétrico con respecto a una traslación. O sea, no hay duda que esto es una red. Pero este conjunto de puntos, ¿es una red o no es una red? Si yo traslado este punto a este punto, entonces este punto de acá también se va a mover acá. Y acá ya no va a haber nada, y van a haber ahora dos puntos acá, uno aquí y otro acá. Entonces ya no es exactamente lo mismo. Entonces este punto no tiene, este conjunto ordenado de puntos, que está aquí, no tiene simetría de traslación. Tampoco tiene simetría de inversión. Acá, si yo me paro en este punto y llevo este punto acá, llevo este punto acá y este de aquí lo regreso para acá, entonces me queda el mismo conjunto de puntos. Este tiene simetría de traslación y tiene simetría de inversión. Pero este no tiene ni traslación ni inversión. Si yo me paro aquí y este punto lo llevo acá, ¿cierto? Acá ya no queda nada. O sea, no queda el mismo conjunto. Entonces, este no tiene ni inversión ni traslación. Pero si este punto no lo muevo 0.2a, como dice aquí, si no lo muevo 0.5a, así como acá, entonces este conjunto de puntos otra vez vuelve a tener las mismas operaciones de simetría que tenía acá. Traslación y también inversión. Esto sí es una red, ¿cierto? Este es mi paralelepípedo. Acá señalo solamente las esquinas. Este es mi paralelepípedo. Acá señalo las esquinas y un punto específico, ¿no? Un punto específico en todas las cajitas, en el mismo lugar. Pero aquí, esta especificidad no me da las operaciones requeridas de traslación y de inversión, entonces esto no es red. Pero acá puedo escoger una distancia tal que, una posición tal del otro punto, donde sí hay simetría de traslación y simetría de inversión. Entonces, esto es red. Esto es red, esto es red, esto no es red. ¿De acuerdo? El criterio es ver si tienen simetrías de inversión y traslación. Avanzo en dar los ejemplos. ¿Este conjunto es una red o no es una red?
Claro, porque si yo me paro acá, muevo este punto para acá, y este para acá, este para acá, y este para acá, entonces me queda lo mismo, tiene simetría de inversión, ¿cierto? Y si este punto lo muevo para acá, todos los puntos se van a mover la misma distancia y voy a tener exactamente el mismo sistema. O sea, esto tiene también simetría de traslación y simetría de inversión. Pero esto de acá, ¿tiene simetría de inversión? Si yo me paro aquí, esto lo invierto para acá, ya, pero de aquí no hay nada que regrese acá. Entonces, esto no tiene simetría de inversión, ¿cierto? Pero si este punto, en lugar de estar aquí, lo pongo acá, así como en esta figura, entonces otra vez acá voy a tener simetría de inversión. O sea, esto es una red, esto no es una red y esto sí es una red, ¿cierto? Y acá siguen los ejemplos, ¿no? Esto no es red, entonces chequeen por qué. Ustedes ya tienen estas diapositivas allá, su PPT, y esto sí es red, ¿no? Entonces, criterios para saber si un conjunto de puntos es una red. Entonces, yo puedo definir de dos maneras una red. Primero, algebraicamente, a partir de 3 vectores no coplanares y todas las ternas de enteros posibles. Así defino una red. Pero otra manera es imaginarse infinidad de paralelepípedos y señalar puntos dentro de esos paralelepípedos. Si los puntos señalados tienen las simetrías de traslación y de inversión, entonces ese conjunto de puntos señalados es una red. Si no hay simetría de traslación y de inversión, no es red. ¿De acuerdo? Vamos a identificar las redes más tarde, pero primero vamos a introducir otro concepto, ¿no? Acá en 3 dimensiones, ¿no? La misma idea, ¿no? Esto es red, esto no es red, pero esto sí es red, ¿no? Y esto también. Ahora, ya avanzamos un poquito y vamos a dar información nomás acá, no vamos a demostrar nada. Vamos a decir que una red, que es un conjunto infinito de paralelepípedos, tiene básicamente 2 propiedades de simetría. Simetría de traslación y simetría de inversión. Pero además tienen otro tipo de simetría. Pero estas 2 propiedades de simetría que acabo de mencionar son universales para todas las redes. Pero hay algunas redes que tienen, como esta de aquí, que tiene una simetría de rotación de 180 grados. Si hago esto, entonces el paralelepípedo es el mismo. Si hago esto de acá, el paralelepípedo es el mismo, ¿cierto? Hay ciertas operaciones de simetría. Esto imagínense que es un ladrillo, ¿no? Es un ladrillo, entonces el ladrillo lo puedo mover a lo largo de este eje, así, o a lo largo de este eje, 180 grados así, y sigue siendo el mismo. Pero si fuera esto, en lugar de ser un paralelepípedo rectangular, fuera un cubo, no solamente lo podría rotar 180, sino lo podría rotar también 90, 180, 270, 360. O sea, si fuera cúbico, tuviera más operaciones de simetría. O sea, una red formada con cubos tiene más operaciones que una red formada por este tipo de ladrillos, ¿cierto? Entonces, distintas redes, aparte de tener las 2 propiedades de simetría universales, traslación e inversión, tiene ciertas específicas, ciertas operaciones de simetría específicas, ¿cierto? Y eso ayuda a clasificar, mejor dicho, es un criterio para clasificar las redes. ¿Cómo se clasifican las redes? De acuerdo a sus propiedades de simetría específicas. No traslación, no inversión, porque todas las tienen, pero a través de sus propiedades de simetría específicas, que generalmente son rotaciones. Algunas tienen rotaciones de 120 grados, de 240, de 360,
otras tienen 90, 180. Las operaciones, por ejemplo, de 90, este papel, no tengo un cuadrado acá. Un cuadrado, por ejemplo, lo rotan con respecto al eje que pasa al eje perpendicular, lo rotan 90 grados, es el mismo cuadrado, lo rotan 180, es el mismo cuadrado, etc. Operaciones de simetría de 90, lo roto, operaciones de simetría de 180, 270 y la identidad, que es rotarlo 360. Esas 4 operaciones de simetría pueden formar una estructura algebraica. Yo multiplico una operación de simetría de 90 por una operación de simetría de 90 me da una de 180. Multiplico una de 90 por una de 180 me da una de 270. ¿Cierto? Multiplicar en este caso significa hacer una rotación primero y otra rotación siguiente. ¿Cierto? Entonces, esas operaciones de simetría te constituyen lo que se llama una estructura algebraica o grupo de simetría. El grupo de simetría es una estructura algebraica. Hay otros sólidos que no tienen 90, 180, 270, sino que tienen 120, 240, 360. Tienen otros grupos de simetría. Y así, algunos se reflejan con respecto a un plano, otros se reflejan con respecto a otro plano vertical, otros con respecto a un plano horizontal, etc. Dependiendo de sus propiedades de simetría, entonces se ha logrado clasificar a todas las redes posibles, ¿no? Se ha hecho una clasificación de todas las redes posibles. Y el resultado se da en forma simple, ya no se da en forma de cuáles son las operaciones las operaciones de simetría de cada tipo de red, sino para cada tipo de red se establecen 3 cajitas, cajitas de este tipo. Las cajitas como esta, tipo ladrillo, las cajitas tipo cubo, o las cajitas donde 2 lados son iguales y el tercer lado es diferente, las cajitas donde 2 ángulos son de 90, pero el otro es de 60, etcétera. Los ángulos que hay. O sea, las cajitas, los paralelepípedos en general, se definen por 3 vectores: A, B, C. A, B, C. Las cajitas se definen así, y estos son los ejes cristalinos, ¿no? Los ejes cristalinos pueden servir para definir una cajita en base a la cual se va a definir un tipo de red, ¿no? Un tipo de red, y esa cajita se llama celda unitaria. Y estos 3 aristas de las cajitas se llaman ejes cristalinos. Repito entonces, ahora vamos a tratar de explicar la diferencia entre la celda primitiva y la celda unitaria, los vectores primitivos y los nuevos 3 ejes de las cajitas que estaba diciendo yo, que se llaman ejes cristalinos. Vamos a ver, la clasificación de las redes se clasifican por su propiedad de simetría puntuales. Simetría puntuales significa que no son ni la inversión ni son la traslación. Según sus propiedades de simetría, digamos así, específicas, hay 5 tipos de redes bidimensionales y hay 14 tipos de redes tridimensionales. Estas se llaman redes de Bravais bidimensionales y estas se llaman redes de Bravais tridimensionales. Y también podemos agregar acá los tipos de redes unidimensionales y solamente hay uno, ¿no? Entonces, repito, esta clasificación se ha hecho pensando en las propiedades de simetría específicas de las redes, pero el resumen es asignando a cada tipo de red, a cada uno de estos 14 tipos de red, un tipo de cajita específico
y señalando los puntos que pertenecen a la red dentro de esa cajita. Por ejemplo, ya, antes de ir a los ejemplos, la cajita se llama celda unitaria, la cajita que me describe un tipo de red. Esa es la diferencia entre celda unitaria y celda primitiva. La celda unitaria se asocia a un tipo de red, ¿no? Es una única tipo de celda que está identificada con... Ahora, hay muchas celdas primitivas dentro de esa, digo, que pueden describir a esa red. Una red, como dijimos al principio, puede tener muchas celdas primitivas, pero si escogemos una única como referencia para describir a la red, esa se llama celda unitaria, ¿no? Y puede ser primitiva o no, puede ser primitiva. La regla para que sea primitiva se puede decir que es que por cada punto de red hay solamente una celda primitiva, pero una celda unitaria puede tener varios puntos de red, ¿no? Por ejemplo, si esto fuera una celda unitaria y yo solamente considerara la red constituida por los vértices, entonces esa red va a tener a este paralelepípedo como una celda primitiva, ¿cierto? Y hay otras celdas primitivas, pero yo escojo a esta solamente como referencia, como la que me va a describir el tipo de red. Entonces, esta, además de ser primitiva, es la celda unitaria de ese tipo de red. Pero si señala este mismo paralelepípedo, le pongo, señalo puntos en los centros de las caras, entonces también va a ser una red. Ese conjunto de puntos también va a ser una red, pero se llama ahora, por ejemplo, ortorrómbico F. No, es otro tipo de red. O sea, con esta misma celda yo puedo definir uno solamente los puntos acá de los vértices, y esa es una red ortorrómbica, ¿cierto? Pero si además agrego los puntos de los centros de las caras, es una ortorrómbica F. Pero si ya no considero los puntos de las caras, sino solamente el centro de gravedad de este paralelepípedo, o sea, dentro, ¿no? Dentro de este paralelepípedo, el centro de gravedad. Entonces se llama una ortorrómbica I. Entonces se juntan las diagonales mayores, estas diagonales mayores. Este punto y este de acá son una diagonal mayor, ¿cierto? Entonces, en el centro de esas diagonales mayores, me imagino que hay un punto de red también. Entonces la red se llama ortorrómbica I. Pero si no es ni F ni I, sino que solamente señalo un punto aquí y otro punto acá, eso se llama una ortorrómbica C. Entonces, así se van constituyendo 14 tipos de red. Yo ya les mencioné 4, ¿no? Ortorrómbicas, ortorrómbica P, F, C, I. ¿En base a qué? A un paralelepípedo, en base a una cajita que se extiende en infinidad de cajitas a un lado, para arriba, para abajo, para los costados. Ortorrómbica F, P, I y C. Eso está por acá, pero ortorrómbicas, acá están, ¿no? Esta es ortorrómbica P, ortorrómbica F, ortorrómbica I y ortorrómbica, perdón, esta no es F, este es C. Esta es la F. Acá menciona, a ver, acá están los ortorrómbicos. Dos veces los he puesto. P, ven acá, solamente los vértices del paralelepípedo. Y es los vértices del paralelepípedo más el centro de gravedad. F, los vértices del paralelepípedo más los centros de las caras. Y C, los vértices más los centros, pero de dos caras, no de todas las caras, sino solamente de dos. ¿Cierto? Entonces, los ejes cristalinos acá son A, este que está acá, para las tres, A y B,
B, B y C. Las cajitas son iguales, pero se toman diferentes puntos sobre las cajitas. Y esto de acá es, aquí, la idea, noten acá, están viendo la diapositiva, A diferente de B, B diferente de C, y todos los ángulos son 90 grados. Esta es la característica de la cajita, ¿no? Las características de la cajita que va a constituir las redes ortorrómbicas. Las tres longitudes son diferentes y los tres ángulos son diferentes. Si los Profesor, son iguales a 90 grados, si los profesor, pero solamente dos lados son iguales y el tercer lado es diferente, entonces esto se llama tetragonal. Y acá tenemos los cúbicos, donde los tres ejes, los tres aristas son iguales, A igual a B igual a C, y los tres ángulos también son iguales, 90 grados, ¿no? Entonces, la clasificación de las redes es por sus operaciones de simetría y cada tipo de red se identifica con una celda unitaria y lógicamente un conjunto de puntos asignados a esa celda unitaria. La celda unitaria, a su vez, obviamente tiene 12 aristas, ¿no? 12 son. Sí, pero 3 de ellas se llaman ejes cristalinos. Se toman 3 linealmente independientes, se llaman ejes cristalinos. A ver, en 2 dimensiones, vamos a regresar acá a 2 dimensiones. En 2 dimensiones, las 5 redes bidimensionales están acá, ¿no? Acá hay dibujo para 4 nada más. Esta es la red rectangular, ¿no? O sea, las cajitas acá son rectángulos, las cajitas son rectángulos, acá también las cajitas son rectángulos, pero acá se consideran solamente los vértices, y acá se consideran los vértices y los centros. Es otro conjunto de puntos, ¿cierto? Es otro conjunto, mejor dicho, este conjunto de puntos es diferente del de acá. Este se llama una red rectangular y este se llama una red rectangular centrada. ¿Cierto? Los ejes cristalinos son A y B. Son A y B. Entonces, estas cajitas que están acá, voy a señalar las cajitas que me interesan. Esta de aquí y esta de acá se llaman celdas unitarias. Celdas unitarias. Esta celda unitaria es celda primitiva. Esta celda unitaria es primitiva. Apaga el micro el que está haciendo bulla. ¿Entienden por qué es la primitiva? Porque rápidamente ustedes pueden ver que por cada celda hay un punto de red. Acá no. Por cada celda hay 2 puntos de red. Esta es una celda unitaria. ¿Por qué celda unitaria? Para describir un tipo de red específico. Las redes que se llaman en base a este dibujo, yo puedo definir la red rectangular centrada. Y esta es la celda unitaria. ¿Por qué digo que hay 2 puntos? Porque este punto pertenece a esta celda unitaria y estos 4 puntos, un cuarto de cada punto pertenece a esta celda. 4 cuartos más 1 es 2. O sea, a esta celda unitaria le corresponden 2. Es primitiva. Apaguen su micro, por favor. Todos los que no tengan apagado su micro. Entonces,
A ver, estoy tratando ahora de explicar la diferencia entre celda unitaria y celda primitiva. Eso es muy importante. Celda unitaria, estoy repitiendo a cada rato, se identifica un punto de red por una celda primitiva. Celda primitiva se identifica con un punto de red. O también voy acá, cualquier entero multiplicado por A y cualquier entero multiplicado por B me lleva a cualquier punto de esta red, ¿cierto? Me lleva a cualquier punto de esta red. Entonces, esto es una celda unitaria porque se toma como modelo para describir este tipo de red, pero también es una celda primitiva. En este caso, cumple con las dos definiciones, de celda primitiva y de celda unitaria. Pero esto de acá es la que se toma como referencia para describir ese tipo de red. Entonces es celda unitaria, pero no es celda primitiva, porque con este A y con este B más enteros, yo no puedo llegar a este punto. Necesitaría decir A medio más B medio para llegar a este punto. Pero así no vale. La definición para que sea primitiva es entero por A, entero por B y ir a cualquier punto. Acá sí se cumple, pero acá no. O sea, pero esta celda se llama unitaria, es la celda unitaria, mejor dicho, de este tipo de red. Ahora, acá el libro de Kittel, y yo creo que en otra versión de mis apuntes ya lo modifiqué, pero acá, si ustedes se han dado cuenta, yo prefiero a las celdas unitarias, designarlas así como aquí, por A y por B, pero las celdas primitivas, por A1 y A2. Entonces, este de acá es A igual a A1 y B igual a A2 y cumple con las características de una celda primitiva. Pero acá A y B no cumple con las condiciones para ser una celda primitiva, son una celda unitaria. Pero siempre es posible, obviamente, siempre es posible encontrar una celda primitiva, ¿no? Siempre para esta red, no una, sino infinidad de celdas primitivas. Por ejemplo, esta que está aquí, este vector y este vector son dos vectores y cualquier entero por este vector A1 y por este vector A2 me van a llevar a cualquier punto de esta red. O sea, A1 y A2, que aquí Kittel equivocadamente le ha puesto A y B. Entonces, A1 y A2, esto de acá sí es una dupla primitiva. Es una dupla primitiva y este de acá, este paralelepípedo es una celda primitiva. ¿Está bien? Pero esto de acá no es unitaria. ¿Por qué? Porque no representa a este tipo de red. ¿Entendieron? ¿O se han mareado? Es bien importante esto, diferenciar entre celdas primitivas y celdas unitarias. Acá no hay problema. A y B, solamente hay un tipo de red cuadrada. A igual a B y el ángulo entre ellos es 90 grados. Módulo de A igual a módulo de B y 90 grados. ¿Cierto? Y entonces esta es una celda unitaria. También puedo decir una celda convencional. Por convención, yo voy a describir a todas las redes cuadradas por esta celda. Y esta es una celda primitiva también. En este caso, la celda convencional o celda unitaria es una celda primitiva. ¿Por qué? Porque cualquier entero por B y cualquier entero por A me va a llevar a un punto de red. Y también podríamos usar el otro criterio. Porque a esta celda primitiva le corresponde un cuarto de cada uno de estos puntos. O sea, esto se identifica con un solo punto de red. ¿Cierto? En este caso, la primitiva es unitaria. Pero hay otras primitivas acá, ¿cierto? También, si a esto le llamo A y a esto le llamo B, eso también sería una celda primitiva y también puedo expresar toda la red con A1
y A2, donde A1 y A2 sería 1 y este A2. Pero esta celda no es unitaria. ¿Por qué no es unitaria? Porque la unitaria es convencional, ya se definió, ya la bautizamos. Ya esta no la hemos bautizado como la celda que representa a esta red. ¿Entienden? Simplemente por eso. Convencionalmente ya se establecieron cuáles son las celdas unitarias. ¿Cierto? Y a veces esas celdas unitarias satisfacen la condición de celda primitiva. ¿No? Y acá, este es otro tipo de red donde A y B tienen el mismo módulo de A, acá está, igual a B, pero el ángulo entre ellos es 120 grados. ¿Cierto? El ángulo entre ellos es 120 grados. Entonces, esto se llama una red hexagonal. Porque ustedes están viendo acá, tiene simetría de 60 grados. Si yo paso, aquí donde está el mouse, ¿están viendo el mouse acá? Donde está, por este punto de red, trazan con un alambre, traspasan un alambre perpendicularmente y rotan toda la red 60 grados, este punto va a caer aquí, este punto va a caer aquí, y así sucesivamente, y la red no cambia para nada. Todo el mismo conjunto se queda igualito que antes de rotar. Entonces hay simetría de 60 grados. Por eso esto se llama una red hexagonal. Tiene la simetría del hexágono, si quieren. La red tiene una simetría igualita a la del hexágono. Y de la que no hemos hablado es la oblicua. La oblicua es cualquier red donde A1 es diferente, perdón, A es diferente de B, ¿no? Por ejemplo, este es A, este chiquitito es A y este grande es B, y el ángulo es cualquiera, ¿no? El ángulo puede ser 35 menos 90, porque si fuera 90 ya sería rectangular, ¿no? A diferente de B y el ángulo es cualquiera excepto 90 grados. Eso se llama una red oblicua. Y solamente tiene dos operaciones de simetría. ¿Alguien quiere contestar cuáles serían las dos operaciones de simetría de una red oblicua? Dije que tiene dos. ¿Cuáles serían esas dos operaciones de simetría? ¿Nadie se anima a contestar? ¿Me están escuchando? ¿Hay alguien ahí o no? ¿O han dejado su foto? Profe, estamos para acá. ¿Ah? Estamos listos, profe. Ok. Pero ¿no pueden contestar la pregunta? ¿Cuáles son las operaciones de simetría para una red oblicua? La red oblicua es, por ejemplo, acá. Son dos vectores de diferente módulo y haciendo cualquier ángulo. Entonces, las únicas operaciones de simetría son las operaciones de simetría que definen a cualquier red. ¿Cuáles son esas dos operaciones de simetría comunes a todas las redes cristalinas que existen en el universo? Traslación, rotación. Inversión. Traslación, inversión. E inversión. Ok. Ya logré que me contestaran. Ok. Y en tres dimensiones, el equivalente a la oblicua sería esta de acá, donde A es diferente de B, diferente de C, y los ángulos son todos diferentes de 90 grados. Y eso se le llama una red triclínica, ¿no? Y hay 14. No voy a hablar de las 14, porque si no, se me pasa toda la hora. Voy a hablar de 9, más 1, 10, más 1 que ya hablé, 11. Se van a quedar 3 de las cuales no voy a decir más. Hasta 12 creo que puedo hablar. Vamos a ver, ya hablé de 1, esta es triclínica, pero de esta ya les hablé bastante, ¿no? De las ortorrómbicas. O sea, las ortorrómbicas tienen algo así como esto. Este es A, es esto, B es esto que está acá, y C es esto que está acá. A, B, C, y todos los ángulos son de 90 grados. O sea, estas cajitas así definen 4 tipos de redes ortorrómbicas. Ortorrómbica P, si solamente consideramos a los puntos de las esquinas, de los vértices, ¿no? Ortorrómbica C, si consideramos a los centros de dos caras. Ortorrómbica I, si consideramos al centro de gravedad interno de este sólido.
y ortorrómbica F si consideramos, además de los vértices, los 6 centros de cada. ¿Cierto? Entonces, pregunta, para ver si vamos entendiendo. ¿Cuántos puntos de red le corresponden a esta celda unitaria si estoy hablando de una ortorrómbica primitiva? Uno, bro. Un punto de red. Para la ortorrómbica I, Dos. ¿cuántos puntos de red por celda unitaria? Dos. Acá hay 2. 8 octavos, ¿cierto? 8 octavos más 1. Y acá, 4. dirían 8 octavos, es 1. Pero hay, en las 6 caras hay 6 mitades, ¿no? Porque este de aquí corresponde a la mitad a esta celda. Y la otra mitad corresponde a la vecina que se debe dibujar por acá, al costadito derecho. Y acá al costadito izquierdo, acá arriba, acá abajo, atrás, adelante, ¿cierto? Este punto pertenece entonces a 2 celdas unitarias. Entonces, de este punto, la mitad le corresponde a esta celda unitaria. Entonces, en total acá hay 4 puntos de red por celda unitaria. ¿Y acá? 2. 2 mitades y 8 octavos. Y las más comunes, los metales y muchos otros sólidos, ¿no? Generalmente cristalizan en cúbico I o cúbico F. Pero este cúbico más común, en lugar de decir cúbico I, se dice BCC, Body Centered Cubic, cúbico cuerpo centrado. Y este de acá, Face, a ver, BCC, FCC, Face Centered Cubic, Face. Entonces, cara, ¿cierto? Se llama también cúbico FCC. FCC, BCC y es SC. P es SC. Y acá, obviamente, hay un punto de red por celda unitaria. Acá hay 2 puntos de red por celda unitaria y acá hay 4. Y ya voy hablando de 9, ¿cierto? Bueno, 4. 1, estos 4 ya lo escribí, son 5. Estos 3 ya les hablé, 8. Voy a hablarles de estos 2 que están acá. Estos 2 son los mismos, como si fueran este paralelepípedo, pero donde este B es igual a este C, ¿cierto? B es igual a C, perdón, A igual a B, y C es diferente. 2 lados son iguales. Entonces, si fuera ortorrómbico, pero 2 lados son iguales, ya tiene más simetría. Tiene más simetría, y eso se llama tetragonal. Tetragonal. Y hay 2 tipos de tetragonales. Tetragonal P y tetragonal I. Y tetragonal I. ¿No? Ya, entonces ahora sí vamos discutiendo 1 y 2, 3 y 4, 7 y 3, 10. Vamos a hablar de esta, que es muy importante también. Hexagonal. Acá está, ¿cómo se define hexagonal? Aquí no, nadie nota que es una red hexagonal. Pero, ¿qué cosa es una red hexagonal? Así se define, A igual a B, se definen las características de la celda unitaria. A es igual a B y C es diferente de A, este C. Este es A y este es B. Y el ángulo entre A y B es 120. Y el ángulo, los otros ángulos son 90 grados. ¿No? Entonces, esto es entonces una red hexagonal. No se ve ahí que es hexagonal. Vamos a explicar cómo se ve una red hexagonal. ¿No? Ok. Lo explico acá. Esta, ¿cómo ustedes pueden imaginarse una red hexagonal? Estas son bidimensionales, ¿cierto? Este es hexagonal bidimensional, pero acá estoy hablando de una red hexagonal nomás. Y se entiende que es hexagonal tridimensional, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden comprender lo que es una red hexagonal diciendo que construyen una red hexagonal bidimensional, ¿no?
en este plano una red hexagonal bidimensional, en este otro plano una red hexagonal bidimensional igualita, infinidad de redes hexagonales como estas, infinidad de redes hexagonales bidimensionales, hexagonales bidimensionales en diferentes papeles infinitos y separadas todas por una distancia c. En cada una de estas redes yo describo una red hexagonal, así, ¿no? Una red hexagonal por acá, ¿no? Y le hago acá su paralela igualita, de tal manera que un punto de aquí, yo camino perpendicularmente de una hoja a otra hoja, llego al mismo punto, ¿cierto? Entonces, una infinidad de hexagonales bidimensionales, donde si yo voy perpendicularmente de un plano al otro plano, encuentro un punto igualito de la otra red, entonces eso se llama un hexagonal tridimensional, ¿cierto? Podemos ver acá. ¿Está entrando alguien? No puedo hacerlo entrar. Se demora. Hay 26 participantes y hay 2 más que quieren entrar. Ya entraron. Apague, el que acaba de entrar, apague su micro. Ok. Ya, entonces, les estaba describiendo los 14 tipos de redes. Bueno, llegué a 11 nomás. Creo que ahí nos quedamos nomás. 11 tipos. Vamos a hablar de otra cosa. Sí. En resumen, vamos a ver si resumo en un minuto todo lo que he dicho. Voy a tomar un poquito de agua. Estamos definiendo redes cristalinas, ¿no? ¿Con qué propósito? Estamos comprendiendo qué son las redes cristalinas. ¿Por qué? Porque vamos a describir a los sólidos cristalinos colocando átomos en las redes cristalinas. Red cristalina es un concepto geométrico. Puntos en el espacio, esos son redes cristalinas. Y cuando yo coloco átomos en cada punto de esa red, entonces ya tengo un sólido cristalino o simplemente un cristal, ¿cierto? Entonces por eso es importante conocer bien el concepto de red cristalina, y no solamente el concepto de red cristalina, sino todos los conceptos asociados con redes cristalinas. ¿Cuáles son esos conceptos asociados con redes cristalinas? Primero, vectores primitivos, celdas primitivas, ¿no? Operaciones de simetría básicas, como son traslación, inversión. ¿Qué cosa es celda unitaria? La celda unitaria sirve como convención para identificar a los diferentes tipos de redes. Puede ser primitiva si a esa celda se le colocan puntos solamente en los vértices, ¿no? Y es no primitiva si además tiene otros puntos, como los centros de caras, los centros de gravedad o los centros de dos caras, como en el caso de ortorrombo, ¿cierto? Entonces, vectores primitivos, celdas primitivas. Celdas unitarias, vectores unitarios, no. En lugar de decir vectores unitarios, ¿qué decimos? Ejes cristalinos. ¿Por qué? Porque vector unitario en física significa otra cosa. ¿Qué cosa es vector unitario? Vector unitario es un vector adimensional que indica solamente una dirección, ¿cierto? Pero acá no. Acá estamos hablando siempre de vectores que tienen una longitud, ¿no? Por ejemplo, acá, tenemos acá en la diapositiva ahorita, tenemos una ortorrómbica P. Esto es A
puede medir 10 angstroms, esto es B puede medir 7 angstroms, y esta C puede medir 4 angstroms. Entonces tienen dimensiones. Esto de acá es una celda unitaria, pero estos vectores no se llaman vectores unitarios. ¿Cómo se llaman? Ejes cristalinos. ¿De acuerdo? Entonces, después de recordarle los conceptos básicos, vectores cristalinos, perdón, vectores primitivos, celda primitiva, ejes cristalinos y celda unitaria, hay que saber relacionar ambos conceptos también, ¿no? O sea, un concepto no es más importante que otro. Cada uno se debe usar en el contexto adecuado. Debe uno saber, con la práctica, tienen que ir aprendiendo cuándo usar un concepto y cuándo usar el otro. A veces, si quieren describir solamente, usan celda unitaria. Pero si quieren trabajar, quieren hacer operaciones, de repente necesitan el concepto de celda primitiva. Entonces, lo que se conoce, en primer lugar, cuando ustedes dicen el cristal de oro, o sea, el material cristalino llamado oro, entonces, le dicen, es una celda unitaria ortorrómbica, A igual a tanto, B igual a tanto, C igual a tanto, ¿cierto? Entonces, ustedes lo que deben saber es, si le dicen el tipo de celda unitaria, deben saber construir alguna celda primitiva, vectores primitivos. O sea, el ejercicio que voy a explicar ahora es cómo construir a partir de los ejes cristalinos una terna de vectores primitivos. Ese es un ejercicio importante, ¿no? Repito, construir a partir de los ejes cristalinos, que siempre lo voy a denominar A, B, C. Esos son mis ejes cristalinos a lo largo de todo el curso. A, B, C. No confundan, en el examen a veces se confunden y inventan cualquier cosa porque se olvidan, no estudian. Algunos ni están acá, así que hay 26 puntos por ahí, pero bueno. A ver, entonces el ejercicio de ahorita que voy a explicar es, a partir de ejes cristalinos, construir ternas de vectores primitivos. Si es un ortorrómbico P, por ejemplo, ortorrómbico P, los ejes cristalinos forman una celda primitiva. La celda unitaria es también celda primitiva. Entonces, los ejes cristalinos se constituyen también en vectores primitivos. Entonces, acá están los ejes cristalinos A, B, C, y los vectores primitivos, no hay que pensar mucho, son los mismos, ¿no? Si la red es primitiva, o sea, si solamente hay puntos en los vértices de la cajita, entonces esta es una celda primitiva. Entonces los ejes cristalinos son los mismos que la celda primitiva. Los ejes cristalinos son los mismos que los vectores primitivos. Pero un ratito, hay que ir con más cuidado todavía. La terna primitiva o los vectores primitivos no son únicos, hay muchos, pero por lo menos una celda primitiva ya la tenemos, ¿cierto? ¿No? Esta terna de ejes cristalinos es también una terna de vectores primitivos, pero hay otras ternas de vectores primitivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si en lugar de decir este C, uso este C, seguro que voy a llegar, este C, uso un C', con A, B y C', también voy a llegar a todos los puntos de esta red. Esta es entonces otra celda primitiva. Pero celdas primitivas hay muchas. Yo quiero encontrar una, nomás. Esta es una, aquí. Más fácil, la más fácil siempre, ¿no? Repito, celdas primitivas hay muchas, pero celdas unitarias hay solamente una. Y para la ortorrómbica P, esta es la celda unitaria. En el caso de ortorrómbica I, acá está el centro de gravedad, los puntos son los puntos de los vértices, estos son los puntos de red, puntos de los vértices y un punto en el centro, ¿no? Esto representa la unidad, digamos, de la unidad convencional de la red
ortorrómbica I. Entonces, ¿cuáles son los ejes cristalinos? Los mismos que antes. A, B, este de acá es B, ¿no? A, B y C. Ahora, pero en algún momento yo voy a necesitar vectores primitivos. Entonces, ¿cuáles son los vectores primitivos? Entonces, yo puedo demostrar que A1, A2, A3, estos tres vectores que están acá, forman una terna primitiva. A1, A2, A3 son una terna primitiva. Esos A1, A2, A3 son algebraicamente expresados de esta manera. ¿No? Este es A1, por ejemplo. A1 es un medio de A, así, miren la flecha, el mouse. Un medio de A más un medio de B, ¿cierto? Menos un medio de C. Noten que C es para acá y acá tenía, repito, un medio de A, un medio de B, menos un medio de C. Este es A1. Igual para A2 y A3. Entonces, ustedes pueden jugar y ver y explicar por qué estos tres son vectores primitivos. ¿Por qué estos tres son vectores primitivos? Primero que podrían decir es, con estos tres vectores que están acá, con estos tres vectores que están acá y todos los enteros, yo puedo llegar a cualquier punto de esta red. Y si llego a cualquier punto de esta celda primitiva, yo puedo llegar también a los puntos de la celda vecina. Y así sucesivamente. Entonces, esa es una manera un poco laboriosa, ¿no? Es una manera. Otra manera es decir, si yo construyo los paralelos A1, A2 y A3 necesarios para construir un paralelepípedo con estos tres como base, entonces voy a construir una cajita. ¿Esa cajita qué volumen va a tener? Bueno, ustedes pueden aplicar el triple producto escalar. A1 punto, A2 cruz, A3. Aspa, mejor dicho, ¿no? A1 punto, A2 aspa, A3. Ese les da el volumen de esta celda primitiva. ¿No? Entonces, el volumen de esta celda primitiva, ¿cuánto tendría que hacer para asegurar yo que efectivamente es una celda primitiva? ¿No? El volumen de la celda unitaria, el volumen de la celda unitaria está claro, ¿cierto? ¿Cuál es el volumen de la celda unitaria? ABC nada más, ¿cierto? El volumen de la celda unitaria es ABC. Y ese volumen de la celda unitaria ABC está asociado con dos puntos de red. ¿No? ABC es A2, como el volumen de A1, A2, A3 es ¿a cuánto? ¿Cuántos puntos de red se le asocian a esta celda primitiva? A toda celda primitiva se le asocia un punto de red. Si esto fuera entonces, si esto generara una celda primitiva, debería tener un volumen que es, ¿están escuchando? Estoy hablando muy enredado. A1 punto A2 por A3, ustedes lo pueden calcular acá. Son rápidos, quizás algunos ya tienen su papel y lápiz y ya lo hicieron. A1 punto A2 por A3, ¿cuánto le sale? Ya. Pero, si ustedes se convencen que estos A1, A2, A3 son terna primitiva, o sea, van a formar una celda primitiva, y cada celda primitiva está asociada con un punto de red, y esta celda unitaria está asociada con dos puntos de red, y dos puntos de red equivale a ABC, entonces un punto de red sería ABC sobre 2. O sea, si ustedes calculan este triple producto escalar, que les sale ABC sobre 2, quiere decir que efectivamente es una manera rápida
de justificar que A1, A2, A3 es que una celda primitiva. Si quieren hacerlo, consideren este A como AI, B, J, CK y hacen su determinante. Hacen su determinante. Le va a salir ABCM. Ok. Entonces, estaba describiéndoles celdas primitivas o ternas de vectores primitivos a partir de ejes cristalinos, ternas de ejes cristalinos. ¿Está bien? Entonces, este es una ortorrómbica I, ¿y esta qué cosa es? Una ortorrómbica F. Ortorrómbica F, los ejes cristalinos siempre van a ser A, B, C, ¿cierto? Y los vectores primitivos van a los vecinos más cercanos. A1 va al centro de esta cara, A2 al centro de esta cara y A3 al centro de esta cara. ¿Ok? A ver si me entendieron. Si yo hago el triple producto escalar, A1 punto A2 por A3, A1 punto A2 por A3, ¿cuánto me debe salir? A1 punto A2 por A3 es el volumen de la celda primitiva. Pero esta celda unitaria que está ahí, esta celda unitaria, tiene un volumen ABC, ¿cierto? El volumen de esta celda unitaria es ABC. ¿Y cuántos puntos de red tiene? Tiene 4 puntos de red. Entonces, el volumen de esta celda unitaria es igual a 4 volúmenes de celdas primitivas, ¿cierto? Pero una celda primitiva está asociada entonces con un punto de red. Entonces, ¿qué quiere decir? Que A1 punto A2 por A3, ¿qué cosa va a hacer? ¿Ya pueden decirlo o no? A1 punto A2 por A3 es A, B, C sobre 4. Chequéenlo. Hagan acá el triple producto escalar. A1 punto A2 por A3. A1 punto A2 por A3. Y acá es una ortorrómbica C. Entonces, yo puedo decir que este es A1, este es A2, acá están. A1 es igual a A, A2 es igual a 1 medio A más C. O sea, este vector y este vector me van a definir todos los puntos que están en este plano. Y si yo lo desplazo para arriba todos, voy a construir otro plano que está acá. Entonces así voy construyendo esta red. Entonces los vectores primitivos pueden decirse A1 igual a A2 igual a 1 medio A más 1 medio C, y el A3 lo pongo igual a B, ¿no? Entonces esto es un ejercicio de cómo calcular, de cómo obtener vectores primitivos a partir de ejes cristalinos. A ver, ¿cuánto sería aquí A1 punto A2 por A3? ¿Se anima alguien a contestar o no? A1 punto A2 por A3, el volumen de la celda. ABC medio. Exacto, porque hay 2 puntos de red. En esta celda unitaria hay 2 puntos de red. Entonces, deben caber 2 celdas primitivas. 2 celdas primitivas. Y el volumen de una celda primitiva es A1 punto A2 por A3. Ok. Y acá repito, lo mismo que he hecho para redes ortorrómbicas, ¿no? Para redes ortorrómbicas ahora lo hago para cúbicas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es solamente que acá A, B, C, en las ortorrómbicas, A, B, C pueden ser cualesquiera valor. A puede ser
5, B puede ser 6.2 y C puede ser 7.72. No hay regla para A, B, C, puede ser cualesquiera. Acá no. Si son cúbicos, A y B y C todas deben tener el mismo módulo, ¿no? Entonces es lo mismo, pero A igual a B igual a C. Ya no necesita repetir. Esta es una cúbico P o cúbico simple. Cúbico P o cúbico simple. Esta es una cúbica I o cuerpo central, o cúbico cuerpo central. Y este es acá una cúbico F o cúbico cuerpo, perdón, cúbico cara central. No he hecho muchos, todas las caras no las llené porque si no se pone feo el dibujo. Noten acá nomás una precisión. En este dibujo, por facilidad, yo he puesto, acá están los ejes cristalinos, acá están los ejes cristalinos, son A, B, C, y estos son A1, A2, A3, vectores primitivos, ¿cierto? Estos son vectores primitivos. Noten que yo los ejes cristalinos los dibujo a partir de un punto y los vectores primitivos los he dibujado a partir de otro punto. Eso no les llame la atención porque la red es infinita. Todos los puntos de una red son exactamente iguales, ¿no? Aquí sí hay perfecta democracia. Todos los puntos tienen igual derecho. O sea, a cualquier punto de red yo le puedo llamar origen, ¿no? Acá yo le he llamado origen a este punto si quiero designar a los ejes cristalinos. Pero cuando voy a hablar de los vectores primitivos, más fácil me resulta tomar origen acá. Eso es lo que he hecho acá. Y Kittel dice, no, mejor toma el mismo punto para los dos. O sea, el mismo origen para vectores cristalinos, el mismo origen para ejes cristalinos y para vectores primitivos. Eso es lo que ha hecho Kittel acá, pero ya no le basta con una celda unitaria, sino que necesita dibujar por lo menos 3 celdas unitarias. ¿Entienden? Esto es A, ¿cuál es A? Acá. Este es A, este es B y este es C. Esos son los ejes cristalinos. Pero siguiendo esta regla, yo hago lo mismo, la misma álgebra de acá, pero si tomo origen para vectores primitivos igual a origen para ejes cristalinos, me salgo de mi celda y tengo que ir a otras. ¿Está bien? Este es el origen. Acá está A, B, C, pero aquí que está A', B' y C'. Yo mejor les llamo A1, este sería A1, A2, A3. O sea, se pueden hacer las dos cosas, ¿no? La idea básica es que todos los puntos de red son iguales y todas te pueden servir para origen. Cualquier punto de red se puede tomar como origen. Acá está, esta es una diapositiva vieja, cuando recién estaba comenzando el curso. Hay que demostrar que el volumen de una celda primitiva es un cuarto, es la mitad del volumen de una celda unitaria si estamos hablando de cúbicos BCC, ¿cierto? Y si estamos hablando de cúbicos FCC, el volumen de la primitiva es un cuarto de la unitaria. Y esos son los dibujos. Ok. En la próxima clase vamos a hablar entonces de planos cristalinos. Planos cristalinos. Y vamos a usar lo que se llaman índices de Miller. ¿Qué más hay por acá? Ya. Vamos a identificar planos cristalinos
Y luego vamos a hablar de estructuras cristalinas. O sea, una vez que ya sabemos hablar de redes, vamos a poner átomos en los puntos de red y vamos a formar